reuniones que tuvimos los becarios con Martín para pensar un poco cómo continuar nuestra carrera profesional después del doctorado, y hoy íbamos a hablar de uno de los posibles caminos después del doctorado, quizás el más conocido para la mayoría, que es la carrera académica, y para eso tenemos 4 expositores, 4 investigadores del instituto, de CONICET, que nos van a contar un poco sobre su experiencia en las comisiones evaluadoras, ya que ellos participan ahora o participaron recientemente en las comisiones evaluadoras de becas de postdoctorado, de ingreso a carrera y de promoción. Y entonces la idea es que cada uno de ellos nos comente un poco durante aproximadamente 10 minutos su experiencia, y después, una vez que terminan los 4, vamos a tener un lugar para preguntas y para comentarios, que les recuerdo que la idea es que los becarios sean quienes puedan hacer estas preguntas y comentar. Y entonces queríamos pedirles que si les surgen preguntas durante la exposición, se las guarden y las vemos al final de la exposición de cada uno, y que entonces tratemos de evitar usar el chat durante la exposición de los 4 expositores, y una vez que termina, sí, podamos usar el chat para pedir la palabra y poder intercambiar entonces ideas y hacerles preguntas. Bueno, creo que nada más. El primer expositor va a ser Gustavo Stricker, así que Gustavo, cuando quieras. Dale. Bueno, muchas gracias a la comisión entonces por la iniciativa, por esta oportunidad también, y voy a poner presentar ahora. En cualquier momento desaparezco y ustedes me dirán si la cosa funciona o no funciona, y si me siguen escuchando, díganme si me están escuchando y así comienzo. Vamos a esconder esto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, van los 10 minutos para atrás. Entonces, una de las cosas que yo quería comentarles era básicamente, dentro de lo que serían las comisiones postdoc, es cómo maximizo el puntaje que puedo obtener cuando aplico a una beca postdoc con CONICET. Y ya desde el vamos, la pregunta es un poquito tramposa, porque en realidad a partir de lo que yo les diga no es que van a poder sacar más puntaje que si yo no les hubiera dado la charla, posiblemente, pero por lo menos ese es un gancho inicial que les va a servir para estar atentos, espero, 9 minutos y medio más. Una de las primeras cosas que uno tiene que tener en cuenta, y voy a tratar de ser lo más pragmático posible y ver cómo esto se evalúa, cómo se evalúan las comisiones de CONICET, las becas postdoc y cómo se asignan los puntajes, es que toda la información que ustedes ingresen la hagan a través del SIGEVA. Eso es muy importante, y puedo ahondar después con las preguntas. Es muy importante que todo lo que ingresen, todo dato que ingresen, lo hagan a través del sistema SIGEVA y no simplemente lo listen en el currículum. Entonces, ¿cuáles son los criterios para ciencias agrarias, también para biología, que se aplican a la hora de asignar puntajes para las becas postdoc? Bueno, hay 4 dimensiones principales. Una de ellas, o la primera, es antecedentes del postulante o del solicitante en investigación, y subrayo investigación y docencia, lo cual se lleva 60 puntos, por eso la carita de sorpresa, para algunos quizás, para otros no tanto, de los 100 puntos máximos que uno puede llegar a obtener. Y es algo en lo que voy a ahondar seguidamente. Una segunda dimensión que está asociado al puntaje que se puede obtener a partir del director o el codirector, que son 10 puntos, ni más ni menos, y que en general le pongo un tic de verde porque no suele haber demasiados problemas, y la verdad es que la mayoría de los directores logran casi los 10 puntos. El que no logra 10, logra 9, logra 8. Tiene que ver con publicaciones, antecedentes, trayectoria del director, del director o de la directora, perdón, o del equipo de dirección presentado, y también en formación de recursos humanos en lo que tiene que ver con los postdoc. El lugar de trabajo es una cuestión que está, personalmente no sé por qué, porque da 10 puntos para todos. No es que lo pongo en discusión ni nada que se le parezca, son 10 puntos que van a tener sí o sí, es el mínimo que se puede obtener, no hay discriminación por lugar de trabajo, con lo cual no sé por qué se incluye, pero se incluye. Y por último, el plan de trabajo, le puse tic verde. El plan de trabajo del postdoc les va a poder otorgar hasta un máximo de 20 puntos, y es algo que uno tiene que considerar. ¿Cuánto
le otorga el plan de trabajo. A veces uno pone mucho énfasis en el plan de trabajo que va a poder desarrollar durante el postdoc y por ahí no vislumbra o pierde de vista que eso le va a poder dar un máximo de 20 puntos. Eso de ninguna manera significa que el plan de trabajo no tenga que ser bueno, no tenga que ser acorde, no tenga que ser lógico. Del plan de trabajo, la sugerencia que les digo es que no sea demasiado ambicioso y que no permita anticipar que uno puede llegarse a exceder de los 2 minutos, estoy mirando el tiempo, de los 2 años de beca postdoc que uno puede llegar a pedir. Entonces, un buen trabajo consistente, coherente con los tiempos, no demasiado ambicioso, suele funcionar más o menos bien. Después, dentro de lo que es esta primera dimensión de los antecedentes del solicitante en investigación y docencia, el primer rubro o ítem que uno mira o que se mira en las comisiones es la publicación de artículos científicos. Y acá dice satura en 60 puntos. Satura en 60 puntos básicamente no satura, o satura en lo máximo que puede saturar esa dimensión, que son los mismos 60 puntos. Si uno tiene publicaciones o está empezando a pensar que dentro de un tiempo se tiene que presentar una postdoc, alguna sugerencia podría ser, bueno, tener presente que las publicaciones se clasifican en cuartiles, Q1, Q2, Q3 y Q4. Las comisiones de becas utilizan el sistema o la página de Simago para ver cómo se ubica la revista en la que publicaste o en la que vas a publicar, a ver si es del cuartil 1, del cuartil 2, del cuartil 3 o del cuartil 4. Y en función de eso, tú rol protagónico o tu protagonismo dentro de lo que sería esa publicación. Si sos primer autor de una revista Q1, tenés 20 puntos o se te suman 20 puntos. Si es en una Q2, 15 puntos. Si no sos primer autor y estás en alguna otra posición de coautoría, en una Q1 son 8 puntos, en una Q2 son 6 puntos y así sucesivamente. Siempre paga más, por decirlo de alguna manera, ser primer autor, ser autor protagónico en cualquiera de los cuartiles de las revistas que ustedes puedan llegar a estar considerando. Evidentemente uno siempre tiene que tratar de apuntar y así seguramente lo va a hacer y lo es a revistas Q1 y Q2 de esos 60 puntos. Pero no es la única dimensión que uno tiene que considerar, si bien es de las más importantes. También uno puede sumar puntos para lo que serían los antecedentes con la docencia, son 2,5 puntos por año, y también con pasantías, que es 1 punto o 1,5 puntos, varía un poquito entre años, eso a veces el criterio de la comisión lo puede cambiar, pero docencia y pasantía saturan 10 puntos, es decir, de esos 60 puntos, yo puedo ser el superdocente, tener mucha trayectoria docente y muchas pasantías y no voy a lograr obtener más de 10 puntos. Congresos pasa algo parecido, yo puedo tener tantos congresos como quiera, puedo tener 50 congresos, pero va a saturar siempre en 10 puntos y no les va a permitir obtener más que 10 puntos, con lo cual, si uno tiene mucha experiencia docente y una trayectoria docente importante y ha publicado mucho en congresos y puede saturar en los dos ítems o subítems, mejor dicho, puede llegar a obtener 20 puntos de esos 60, con lo cual es muy importante pensar de nuevo en las publicaciones de artículos científicos para poder sumar en este ítem que les puede llegar a dar hasta 60 puntos. Puse en gris otras cuestiones que también se consideran porque en realidad la mayoría de los postdocs, no digo que no pueda pasar, pero la mayoría de los postdocs no suelen tener actividades de transferencia o de vinculación tecnológica. Algunos sí pueden tenerlos, pero no es lo usual, ni tampoco la dirección de subsidios para jóvenes, ¿sí? Estos saturan 10 puntos, de la misma manera que no suele ser demasiado usual que postulantes postdoc puedan llegar a tener o ser primeros autores o tener otra posición en la autoría de patentes. Autoría de patentes da 20 puntos, que es un montón, pero no suele ser común, yo no vi ninguno. La siguiente diapo lo que les quiere mostrar es un ejemplo real de datos de hace 4 años, 2016, de 81 postulantes postdoc presentados de distintos orígenes, por decirlo de alguna manera, o distinta procedencia. Los que están de color o simbolizados con los puntos de color rojo son los postulantes de Cava y Gran Buenos Aires. Los que están de color azul es la distribución, es un box plot de distribución de puntos azules de los puntajes obtenidos por los candidatos de Buenos Aires, llámese Pergamino, Chascomús, Mar del Plata, etcétera, lo que es provincia de Buenos Aires, y los que están en puntos verdes son los del resto del país, ¿sí? Y uno puede observar que entre 80 puntos y 100 puntos obtenidos hubo 40 postulantes y que hay candidatos que tienen puntajes muy altos, tanto en el resto del país como en Buenos Aires, como
en Cava y Gran Buenos Aires, en todos lados. Esto no es atribuible, si bien es solamente un año que les estoy mostrando, tengo otro año que la distribución es muy parecida, pero no la puse para no saturar la presentación, que es, hay buenos candidatos y no tan buenos candidatos desde el punto de vista de este puntaje en todos lados. La franja, sí, la franja media de color amarillo que les estoy mostrando es la que va de 65 a 80 puntos y es una franja en la cual es un poco de incertidumbre porque es la franja en donde a veces se logra obtener la beca, a veces no se logra obtener la beca. La comisión, básicamente, que está compuesta, no lo dije antes, pero por 12 personas de distintas procedencias del país, de distintos institutos CONICET, lo que hacemos es armamos el orden de mérito, es decir, los puntajes de los candidatos, ¿sí? Pero la línea de corte, es decir, los puntajes por encima de los cuales esas becas se van efectivamente a otorgar o no, va a estar determinada en función del presupuesto que CONICET disponga para eventualmente otorgar esas becas. Con lo cual les decía, la línea amarilla es una línea de transición en la cual uno no está del todo seguro si va a lograr la beca o no. Por arriba de 80 es muy, muy probable que sí lo logres. Entre 65 y 80 les diría que las probabilidades son altas, considerando los últimos porcentajes de los últimos años. O sea, es muy probable que si te moves en este rango, igual tengas chances altas de lograr la beca. Y si no, si estás por debajo de esa línea o de esa franja amarilla, las probabilidades son relativamente pocas o reducidas. Como se me está acabando el tiempo, hay un mensaje importante que quería dejarles y que es la información que nos dice, perdón, se me fue la placa de crónica que nos diría, noticia de último momento, que para ganar becas postdoc CONICET se recomienda publicar. No es una condición sine qua non, pero es una condición altamente recomendable para tener chances ciertas de lograr un buen puntaje que les permita continuar, ¿no? Uno tiene que pensar el postdoc como una transición quizás entre el doctorado y carrera si tiene decidido hacer eso. En los últimos 20 segundos que me quedan, les quiero decir simplemente que hay otras cuestiones que la comisión me sugirió que yo podía considerar, que por cuestiones de tiempo yo dejé afuera, que son orientación hacia la investigación en ámbitos académicos, cuestiones de cómo elegir lugar de trabajo y la dirección, y la opción de completar la formación en el exterior, que lo voy a dejar por si ustedes tienen dudas, mi opinión, porque va a ser mi opinión, no la verdad, se me terminó el tiempo, la formación en el exterior, ¿sí? No voy a volver a usar 10 minutos. Y les dejo algunos papers que después me los pueden pedir si les resultan útiles en función de lo que ustedes están leyendo acá abajo, ¿sí? Así que volvemos, stop sharing, y volví. Gracias, me voy a mutear. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Ahora el siguiente expositor es Diego Batla. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. A ver si puedo... ¿Ahí se ve la presentación? ¿La ven? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Muy bien. Yo les voy a hablar un poco de la transición entre la obtención del doctorado y el ingreso a carrera de CONICET. Y básicamente lo que les voy a contar está basado en un poco el perfil que se evalúa para la entrada a carrera en relación a los antecedentes que se evalúan para el ingreso a carrera investigador de CONICET. Y esto va a estar basado básicamente en mi experiencia. Yo fui miembro de la Comisión de Ingreso a Carrera en el año 2018 y 2019. Entonces les voy a contar un poco, en función de mi trabajo en la comisión, un poco mi experiencia en esa comisión y en función de cómo se evalúa un poco la entrada a carrera en el perfil o las cosas que yo creo que son importantes en las que uno tiene o el perfil que tiene que tener una persona que se doctora en toda la transición después del postdoc para el ingreso a carrera, ¿está bien? Cuando uno se presenta a carrera hay dos modalidades, una modalidad que es general y una modalidad que es temas estratégicos, que seguramente esa modalidad va a hablar Gervasio. Yo estuve en lo que es la modalidad temas generales, ¿está bien? Bueno, básicamente lo que se evalúa en el ingreso a carrera son 4 ítems que tienen diferente puntuación o puntaje o ponderación en relación a la nota final, que son el proyecto,
que son 25 puntos de total, 25%. La trayectoria del postulante, que es muy importante, que son más o menos 57%. El director y el lugar de trabajo, que es 8%, y la consistencia del perfil, que es 10%. Ahora voy a explicar básicamente en qué se evalúa en cada punto en particular. Puse en rojo el proyecto y la trayectoria porque en la mayoría de los casos que me tocó evaluar estos 2 años, los últimos años, generalmente en relación al director y al lugar del trabajo, la variabilidad en la puntuación es baja y la consistencia del perfil también. Salvo casos particulares, la variabilidad es baja. Donde existe más variabilidad entre los postulantes es en relación a la trayectoria y al proyecto en particular. ¿Está bien? Entonces, me parece que esos 2 puntos son importantes de desarrollar en mayor profundidad, aunque voy a hablar de todos los puntos. Bueno, en relación a la trayectoria, acá están todos los puntos que se evalúan. De todos esos puntos, producción científica, formación de recursos humanos, docencia, formación, transferencia, extensión y comunicación pública de la ciencia y otras informaciones como actividades tecnológicas, cargos y funciones, el más relevante es la producción científica y tecnológica, que es casi el 70% de la trayectoria, y se clasifica en forma muy similar a lo que contó Gustavo, ¿está bien? Básicamente lo que se evalúa en relación a la producción científica son la cantidad de publicaciones y la calidad de las publicaciones y el orden de autoría que tiene el postulante en relación a las publicaciones. Esto, la calidad de revista, como dijo Gustavo, hay 4 categorías, Q1, Q2, Q3 y Q4. El puntaje máximo se asigna a las categorías Q1 y eso baja, por ejemplo, la Q1 son 5 puntos, Q2 3,5 y después ya pasamos a 1,5 o a 1 punto. O sea que es importante tener publicaciones en revistas Q1, ¿está bien? Básicamente, o Q2, y el orden de autoría también es muy importante. Se evalúa mucho que los candidatos sean primeros o segundos autores de los trabajos, particularmente primer autor, que es lo que uno busca, es que haya sido el primer autor de los trabajos durante su doctorado. También puede haber actividad tecnológica, que tiene que ser constatable. Generalmente en las presentaciones hay muy poca actividad tecnológica, pero existen casos donde hay algún trabajo de actividad tecnológica particular. Eso me lleva básicamente a lo que puse en rojo ahí, que es la importancia que tienen las publicaciones del doctorado y del postdoctorado para el ingreso a carrera. ¿Qué quiere decir? Que es muy importante, particularmente durante el postdoctorado, ¿bien? Sacar todas las publicaciones del doctorado. ¿Bien? O sea que es importante tener una cantidad importante de publicaciones en el momento de ingreso a carrera, es uno de los pilares de la posibilidad de ingresar a carrera. Después hay formación de recursos humanos, todos los otros ítems generalmente valen entre 2 y 5%, pero hacen en la nota final, en la calificación final. Formación de recursos humanos, se evalúa mucho la posibilidad de dirigir tesinas, ¿está bien? Tanto durante el doctorado como el postdoc, estar involucrado en la dirección de tesis o tesinas. También se evalúa la docencia, por eso también es relevante participar en clases de grado y de posgrado dentro de lo posible. En relación a la formación, lo que se evalúa es toda la formación académica, pero básicamente es muy relevante la posibilidad de hacer un postdoc fuera del lugar de origen. Digamos, si uno hace el postdoc en el mismo lugar en que hizo el doctorado, se le da 1,5 puntos, por ejemplo. Si uno hizo el doctorado fuera del lugar, se le da entre 2 y 2,5 puntos. O sea que esa es una de las recomendaciones. Después hay cuestiones relacionadas a la transferencia de conocimientos, servicios tecnológicos y asistencias técnicas, extensión y comunicación pública de la ciencia, que dan valores menores, pero que también son relevantes. Y otra información, hay actividades tecnológicas, cargos, funciones, financiamiento de actividades. Y en relación a esto, algo que es importante es la posibilidad que, básicamente durante el postdoc, se participe en algún subsidio o se obtenga algún subsidio. Básicamente esto apunta a la posibilidad de tener un PICT joven, digamos que es relevante en relación al puntaje, poder haber tenido la posibilidad o de dirigir o de codirigir, dentro de las posibilidades, algún subsidio de investigación. En relación al proyecto, que es 25% del puntaje, lo que se evalúa es básicamente la coherencia entre el tema, el objetivo y la metodología. Acá se presta es bastante relevante la metodología porque en la revisión de pares
muchas veces surgen cuestiones metodológicas que hacen que el proyecto tenga un menor puntaje. Y por otro lado, se apunta que esté bien especificado en el proyecto el aporte a la solución de problemas. ¿Está bien? Y eso yo puse ahí una línea hacia una parte roja, que lo que básicamente es relevante en relación a esto es el plan de trabajo y la línea de investigación. Lo que quiero decir es que uno, cuando termina el doctorado y durante el postdoc, debería tratar de apuntar hacia generar esa idea de cuál puede ser su plan de trabajo para ingreso a carrera, su línea de investigación, y en base a eso también encontrar el lugar donde se presenta carrera y el director particular. El director y el lugar de trabajo son más o menos el 8%. Se evalúa los antecedentes del director en relación a la temática y la capacidad del lugar de trabajo para realizar el proyecto en particular. Lo más importante acá es que haya una coherencia con el tema, ¿está bien?, que uno está trabajando, y la elección del director y el lugar de trabajo, aunque generalmente se obtienen puntajes relativamente altos. Y por último está la consistencia del perfil del candidato, que lo que se busca acá es básicamente la consistencia entre el plan de trabajo, la trayectoria del postulante y la trayectoria del director. Y eso tiene que ver con lo que uno hizo en el doctorado o qué trayectoria tiene en relación a sus publicaciones, las publicaciones del director y el proyecto al que se va a presentar. Generalmente es recomendable que el proyecto al que uno se va a presentar, alguno tenga trayectoria en esa temática en particular, ¿está bien? Que uno tenga trayectoria en esa temática. Es más complejo que uno se presente a una temática totalmente nueva, donde uno no tenga ningún trabajo en relación a esa temática. Muy bien, en relación a todo eso, yo básicamente lo que les quería comentar eran estas recomendaciones, que es lo que yo creo que en relación a lo que el CONICET pide para entrar a carrera, son las cosas, o el perfil que debería tener un investigador para entrar. Lo que puse en amarillo son las cosas que me parecen más relevantes, y en naranja algunas cosas que me parecen importantes porque después determinan las diferencias entre candidatos, pero aparte que me parece también importante en relación a la formación general de un investigador. En primer punto, debido a la relevancia de las publicaciones, siempre es recomendable finalizar el doctorado con al menos un paper o más de una publicación y publicar durante el doctorado. ¿Está bien? Igual que dijo Gustavo, las publicaciones son muy importantes y la calidad de las publicaciones y el orden de autoría, o sea que el postdoc es un momento también para publicar todas las cosas del doctorado y poder llegar con una cantidad de publicaciones relevante al ingreso a carrera. Después, durante el postdoc también es importante identificar la línea de investigación, la problemática a la que se enfoca la línea y cuál podría ser el director para esa línea. O sea, yo creo que es importante usar el postdoc como un momento para identificar cuál puede ser nuestra línea de investigación para presentarnos a carrera. Después, la posibilidad de hacer el postdoc en el exterior y de tener pasantías es relevante también para el perfil del candidato, y aparte que da puntuación, pero cuando se evalúan los candidatos también se premia, digamos, haber hecho el postdoc fuera del lugar de origen, básicamente, porque lo que muestra es que el candidato puede desarrollar tareas de investigación en forma exitosa en otro ámbito. Después también es importante involucrarse en proyectos de desarrollo tecnológico dentro de lo posible, esto particularmente para las ciencias agrarias. Participar dentro de lo posible en clases de grado y posgrado. Si uno puede durante el postdoc involucrarse en la dirección y o codirección de tesis o tesinas. Participar en subsidios, si es posible presentarse a un PCT joven después de lograr el doctorado también. Y también involucrarse en tareas de extensión y comunicación de la ciencia. Generalmente, mucha gente no participa en eso, pero es relevante porque después hace las diferencias de puntuación entre los candidatos, ¿está bien? Cuando hablo de esto, hablo de publicar en revistas de divulgación, notas en los diarios, todo lo que tiene que ver con la comunicación pública de la ciencia. Bueno, estas son las cosas que a mí me parecen importantes, que es lo que se mira cuando una persona entra a carrera en temas generales, y son las cosas que me parecen más importantes, cómo se debería, digamos, completar el perfil de un investigador que se presenta a carrera. Bueno, y para terminar, solamente les quería mostrar esta figura, ¿está bien?, que dice que es con los datos de los 2 años en que estuve en la comisión.
donde está el puntaje total que sacaron los candidatos y el puntaje en la producción científica que sacaron. Y lo que ven ahí en línea punteada es más o menos la línea de corte que hubo para el ingreso de candidatos a la carrera de investigador en temas generales. Pongo esto para apuntar a dos cosas. En primer lugar, porque a veces se cree que lo único importante son las publicaciones, y no es así. Generalmente, o por lo menos estos últimos años, fue muy competitiva la entrada a carrera. Y obviamente que es importantísimo tener una cantidad de publicaciones, una buena cantidad de publicaciones, en buenas revistas y con ser primero o segundo autor de las publicaciones. Pero lo que podemos ver acá, si vemos los puntos que están por la línea de corte, está bien que hay algunos candidatos que tuvieron muchos puntos con una producción científica, una buena producción científica, pero mucho menor que otros candidatos que tuvieron una alta producción científica y obtuvieron la misma cantidad de puntos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que más allá de las publicaciones, todos los otros ítems que hacen a la evaluación de la entrada a carrera también aportan al puntaje. Y esto es muy importante, muy importante cuando uno llena los papeles para entrar a carrera. Uno tiene que tener en cuenta que debería intentar poner todas las cosas que hizo en los diferentes ítems que se evalúan. ¿Está bien? Muchas veces hay personas que se presentan y algunas cosas no le prestan atención o dicen esto no lo pongo o le parece poco relevante. Bueno, cuando llenen el ingreso a carrera, todas las cuestiones que ustedes puedan constatar de que fueron realizadas en los diferentes ítems son muy relevantes. Básicamente porque, más allá de las publicaciones, ¿está bien? Por ejemplo, hay gente que puede tener muchas publicaciones, como este caso de acá, pero porque muy probablemente carece de puntajes en otros ámbitos, no ingresó. Y hay personas que quizás tienen menor cantidad de publicaciones, o igual tienen muchas, pero digo, tienen menos publicaciones que los que tienen aquí, menos puntajes en publicaciones, pero pueden complementar el perfil en otros aspectos que también son relevantes. ¿Bien? Entonces, esto solamente se lo muestro para que tengan en cuenta de que hay que tratar de poner todas las cosas que se hicieron en los diferentes perfiles, en los diferentes ámbitos que se evalúan, ¿está bien? En el ingreso a carrera, que fueron los que mencioné anteriormente. Bueno, eso era todo lo que tenía para compartir con ustedes. Después, cualquier cosa, estoy para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Diego. Ahora va a hablar Gervasio Piñeiro. Bien, ahí puse para compartir. ¿Van viendo ustedes? ¿Sí, no? Sí, se ve perfecto. Bueno, bueno, para empezar, Diego, dijiste todo. O sea que no lo veo más yo, pero calculo se están riendo, pero no tengo más para decir ya casi. Pero bueno, un poco supusimos que esto iba a pasar. Yo estuve en la comisión de estratégicos de entrada a carrera, a diferencia de Diego que estuvo en la de agrarias. Hay distintas comisiones en el CONICET y todas tienen criterios parecidos, pero sutilmente distintos a veces y a veces un poquito más distintos. Y entonces yo les voy a contar un poquitito la visión desde la comisión esta y un poco de que es temas estratégicos, y específicamente yo estoy dentro de temas estratégicos ambientales, digamos, o que entra agronomía, entra todas las cuestiones que tienen que ver con ambiente y ciencias de la tierra. Y bueno, siguiendo un poquito, ahora les voy a pasar a detallar lo que sé, lo que he aprendido en esa comisión estos años, pero un poco con lo que ustedes habían mandado el punteo de los puntos para tratar, como Diego ya explicó muy bien todo el proceso de selección, me parecía importante contar algunas otras cosas. Y entonces, más allá de que armemos todo para el CONICET, me parece que hay una cuestión interesante en pensar cuando elegimos un lugar de trabajo y una dirección, que eso nos va, de alguna manera, a guiar por los próximos años que vas a estar trabajando cuando entres a carrera. Bueno, lo mismo para el postdoc, como más para el postdoc que presentó Gus, pero para carrera, también la idea es que el director apadrine de alguna manera y ayude y de recursos al principio cuando uno recién entra a carrera. Entonces, me parece que es muy importante el tema de la afinidad o de llevarse bien con su director, ¿no? Eso es medio obvio, pero a veces es
no sé, que por sacar puntos tal vez uno dice, bueno, me voy con este, con aquel. Me parece que para mí es mucho más importante trabajar con afinidad con el director que te va a estar ayudando, y bueno, eso es una cosa importante. La otra es que cuando uno entra a carrera así con un director, me parece que está bueno pensar muy bien en el grupo y la afinidad que tiene uno en ese grupo, que sentirse cómodo y todas esas cosas. ¿No? Esto lo digo, después los números son lo que dijo Diego y eso ya se lo dijeron, lo dijo clarísimo, pero me parece que estas otras cuestiones para mí importan, porque más allá de los números, después si uno entra a carrera tiene 4, 5 o 10 años, diría yo, o no, bueno, capaz que 10 no, pero 6 o 7, trabajando con ese director y ese grupo hasta que uno logra de alguna manera independizarse, pero después también sigue teniendo conexiones. Lo otro es recursos asociados a ese lugar de trabajo donde uno quiere entrar, y un poco eso que decía Diego, que estaba re bueno que durante el postdoc pensar un poquitito cuáles van a ser mis líneas de investigación, y entonces elegir un lugar también en función de donde pueda explayar en esas cosas, ¿no? Después, el tema ese que está muy vigente en IFEBA y que también se valora mucho en las comisiones, como dijo Diego, ahora yo voy a contar algunas pequeñas diferencias de la comisión de estratégicos, pero van a ver que hay algunas cosas que cambiaron con respecto a los que dijo Diego, pero son básicamente los mismos criterios. Yo creo que la formación en el exterior, más allá de los puntos que da, que se valora, que llena algunos puntitos, no mucho, pero llena como, yo me gusta llamarlo como compartimentos estancos, esto que decía Diego, ¿no? Yo puedo tener mucho en esto, pero si tengo otros compartimentos vacíos, son estancos, no es que acumulo y se derrama, y entonces lleno toda y tengo todos los puntos de la presentación, sino que si tengo muchas publicaciones, saturo y quedo ahí. Y si no tengo nada de docencia y si no tengo nada de lo otro, pasa esos puntitos que mostraba Diego, ¿no? Si publicás muchísimo, pero tenés 0 en todo lo otro, generalmente quedás saturado, digamos, en esos 55, 57 o 60 puntos que sacás de publicación. Entonces, se estimula y está bueno, es un crecimiento balanceado de alguna manera. El tema de ir a formarse en el exterior a mí me parece que está bueno, ya puede ser el exterior de Argentina o puede ser el exterior del grupo, digamos, pero está re bueno, me parece, y es importante, por más que da fiaca muchas veces, esta cuestión de pensar en salir del grupo, ver otros grupos, ver lugares nuevos. Bueno, si vamos al norte, como muchas veces pasa, ver esas universidades que tienen recursos casi ilimitados muchas veces, re distintos, y ver que eso tampoco es, mi experiencia es que eso tampoco es todo, digamos que hay también otras cosas asociadas a la investigación, que no son solo recursos, sino que es la cabeza, el ambiente, la buena onda, la motivación, todas esas cosas hacen que a veces se trabaje mucho mejor que teniendo muchísima plata, por ejemplo. ¿Sí? O sea, que no es solo eso, que es algo que siempre a nosotros nos falta, obviamente. Pero me parece que eso, en ese sentido, un poco el IFEBA lo pide, está en esa nota que ustedes deben de conocer, que pide un poco las exigencias o los requisitos para entrar a la carrera en IFEBA, pero me parece que más allá de que esté ahí, a mí me parece que es importante. Bueno, respecto a la comisión que yo estoy, que es temas estratégicos, ¿qué antecedentes se miran específicamente en esta comisión? Bueno, todos los subítems así que detalló Diego, vale todo lo mismo, o sea que es muy parecido. La diferencia grande, y acá les muestro un poco los puntajes y que pasó, acá tienen el 2019 cómo eran los puntajes, y les marqué acá en grande el 45 y 35, porque el proyecto valía 45 puntos, y la trayectoria total, donde están papers y todo esto que fue detallando Diego, valía 35. Fíjense que Diego era, creo que era 30 proyectos acá y 57, ¿no? Una cosa así. O sea que en esta comisión estaba invertido eso, porque importaba mucho el proyecto, porque era temas estratégicos, y entonces importaba mucho que el proyecto estuviera bueno y qué sé yo. Y eso fue el primer año medio que se armó eso, y tenía esto. Pero fíjense lo que pasó para este año, el 2020 ya se dio vuelta. El proyecto vale de nuevo 30 puntos y la trayectoria 55. O sea, muy parecido a lo que vale los puntajes en la comisión que contó Diego, que es la Comisión de Agrarias Común. Mi sensación que lo que pasó ahí es que el CONICET, cuando abrió temas estratégicos, y ahí capaz que Mo después puede explicar un poquito mejor, o alguien que tenga más conocimiento interno, estaba este botoncito como que uno apretaba y se presentaba los proyectos PDTS, ¿no? Que eran proyectos de desarrollo tecnológico y social. Luego como hizo Mariano, no sé si está, pero entonces uno se presentaba a otra comisión que evaluaba
la entrada a carrera y después se evaluaba tu permanencia en CONICET en función más de los proyectos de desarrollo tecnológico y social que uno tenía, y no tanto de lo clásico o más clásico que es los papers, ¿sí? Después eso se agrandó tanto y se mezcló con las líneas estratégicas, como esta comisión que yo estoy, y se armaron comisiones que evalúa a toda gente que entra para las líneas estratégicas, ¿sí? Además del llamado clásico. Y entonces en esa línea estratégica al principio se tenía esto, y claro, en la comisión y el directorio mismo del CONICET estaba bueno, pero entonces estamos dejando entrando gente que no tiene tanto buenos antecedentes porque el proyecto está bueno, pero el proyecto se lo puede haber escrito otro, y hubo como tires y aflojes ahí que no estaba muy claro, y otros decían, no, pero si el proyecto está buenísimo, que lo haga, que es lo que queremos, y coincide con las líneas. Bueno, finalmente esto se terminó resolviendo y se volvió un poco para atrás, y ahora de nuevo el proyecto vale 30 puntos, y la trayectoria 55 parecido a la común, nada más que acá se fija, en esta comisión se fijan mucho de que tu proyecto, para que valga eso y un poco también la coherencia, el punto último, que la consistencia del perfil, que valía 10 puntos como había contado Diego, se fijan de que el proyecto presentado esté enmarcado claramente, muy claramente dentro de una línea estratégica, ¿sí? Y de que haya, bueno, se valora que haya adoptantes de ese trabajo, qué sé yo, un montón de cosas, pero tampoco es bastante subjetivo, digamos, eso de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera vuelven a pesar de nuevo la trayectoria, nada más que en esta comisión hay temas estratégicos. Para que se hagan una idea, el año pasado se presentaron 170 personas en esta comisión de temas estratégicos ambientales solamente, y entraron creo que 30, una cosa así. O sea que tuvo un ratio, me parece que bastante parecido a lo común o incluso más alto. Pero bueno, ¿cómo preparar la presentación? Un poco ya lo dijo Diego recién, todo lo más posible en Sigeva, que esté todo. Si ustedes cargan cosas en el CV, por más chiquititas que están, muchas veces no se ven, no se miran. Carguen todo, pero todo, o sea, todo, todo, todo. Y consideren esto de los compartimentos estancos, ¿no? Si ustedes no tienen nada de docencia, escarben, a ver qué, bueno, la tendrían que haber hecho. Pero si dieron clasecita por allá o por allá y no lo pensaban poner, pónganlo, porque todo empieza a sumar, ¿sí? Si saben inglés, si hicieron una pasantía de 2 meses en algún lado, si fueron... Carguen todo lo que puedan, fíjense dónde va, pero carguen cosas. Porque esas cosas son las que le dan medio punto, esto, lo otro, y es lo que muchas veces termina de desempatar. No den porque el revisor se va a dar cuenta o que sabe que yo hice, no, cárguenlo. Hay lugares donde pueden contar un poco, bueno, yo tuve un hijo, no tuve hijos, hice esto. Aprovechen esos lugares también para contar que da una idea del perfil entero que ustedes están presentando, ¿no? O me dediqué a hacer extensión este tiempo, o hice esta otra cosa. Eso pónganlo, que muchas veces se mira. ¿Sobre qué pide el IFEBA? Que es antes del CONICET, digamos, me parece que es muy parecido, está ese documento del IFEBA sobre los criterios, que lo mandamos todos los años, si quieren busquen en los mails, pero me parece que el IFEBA o últimamente está tendiendo a hacer más una evaluación integral del candidato. Generalmente son personas que son conocidas por alguien del Consejo Interno o se conoce ya su trayectoria, y entonces se hace una evaluación un poquito integral. No hay una, digamos, unas reglas cuantitativas, digamos, como tiene el CONICET. Por eso me parece a mí. Bueno, ahí ya estoy en casi 11 minutos, así que, bueno, eso era todo lo que tenía para contarles, sumando a lo que claramente dijo Diego. Bueno, muchas gracias, Gerba. El último expositor es Roberto Benech, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por haber asistido a la reunión. Bueno, yo voy a hablar para contar mi experiencia en la Comisión de Promociones, Informes y Proyectos del CONICET. No todas las áreas tienen esta comisión escindida del resto de las comisiones. En el caso de agrarias, esto es así. Por eso, por un lado, existe la comisión de becas, que es la que nos estuvo contando Gustavo. Por otro lado, existen las comisiones de ingreso, que es la que nos estuvieron contando Diego y Gerba. Y finalmente existe la comisión de
promociones, informes y proyectos, que es lo que les voy a contar yo. Pero recuerden eso, en algunas áreas del conocimiento la comisión es única por el área y atiende cada uno de esos rubros. Yo les voy a mostrar ahora una única diapositiva, pero antes quería hacerles una introducción. Cuando uno decide encarar entonces una carrera académica, ingresando a la carrera del investigador científico, uno va a estar sometido a evaluaciones periódicas. Y uno debería entender esas evaluaciones periódicas no como un sistema de premios y castigos, sino como una evaluación orientativa similar a la que nos hace el instituto, los investigadores que formamos parte de ese instituto. Es decir, que el CONICET, de alguna manera, mira nuestros antecedentes, ve cómo evoluciona nuestra carrera y sobre la base de lo que miran, van haciendo distintas recomendaciones. Esa tarea de evaluación orientativa se lleva a cabo, por un lado, por medio de la evaluación de los informes, y por otro lado, por la evaluación de los pedidos de promoción dentro de la carrera. Los investigadores asistentes tienen que presentar informes anuales. Hoy en día esos informes no son vistos por la comisión, sino que directamente vienen recomendados o no por el mismo director del investigador asistente, mientras que para el resto de las categorías esos informes se presentan cada 2 años. Esos informes se aprueban o no se aprueban y siempre vienen con alguna recomendación. La promoción, en algún sentido, es la consumación del espaldarazo ese que nos dan cuando nos aprueban un informe. Una aprobación de un informe nos dice que vamos bien y conseguir una promoción dentro del escalafón de la carrera no solamente nos dice que vamos bien, sino que además se consuma ese vamos bien, esa forma que teníamos de venir bien. Entonces, casi que la promoción y conseguir una promoción es la continuidad de la palmada en la espalda que nos dan cuando nos aprueban un informe. Bueno, dicho esto, entonces, yo por lo menos lo entiendo así, y es incluso la línea que yo bajo a la comisión. Yo he sido el coordinador de la Comisión de Escena Agraria este año, y en todo momento les quise hacer saber de que no estábamos premiando ni castigando a nadie, sino que estábamos orientando, y que una promoción denegada, por ejemplo, no es un castigo, sino que es decir, mira, convendría que agarraras por este lado, donde las cosas van a ir mejor. Bueno, entonces les voy a mostrar la diapositiva que tenía. Que es esta que aparece acá. ¿La ven, no es cierto? Sí, perfecto. Bueno, entonces esta es la carrera del investigador científico y acá lo que hago es un listado de las categorías y los requisitos entonces para conseguir la promoción. La carrera del investigador científico consta de estas 4 categorías: investigador asistente, investigador adjunto, investigador independiente, investigador principal. En la 5ª categoría, que es la de investigador superior, pero va por otra vía y se podría considerar que está fuera del escalafón, no es escalafonaria. La comisión que yo integro entiende sobre la promoción dentro de estas 4 categorías. El investigador asistente, ya lo contaron Diego y Gervasio, en qué consiste, cómo es que ingresa a la carrera, cuáles son los requisitos. La diferencia quizás entre el sistema de promociones y de informes con relación a los ingresos y otorgamiento de becas es que acá no hay cupos, y tampoco hay puntajes, por eso acá no hablamos de puntajes. Acá tenemos mínimos para acceder a la próxima categoría, pero no hay puntajes. Nadie del CONICET viene y nos dice, miren que de los, no sé, 100 postulantes que tenemos para pasar a investigador adjunto solamente pueden pasar 20. No, no es así. Si los 100 están en condiciones de promover, entonces los 100 van a promover.
El investigador asistente, entonces, tiene que tener una permanencia mínima en la categoría de 2 años. Al cabo de 2 años y 2 informes aprobados, recuerden que la presentación de los informes son anuales, el investigador asistente se puede presentar a la promoción y pedir una promoción a la categoría que sigue, que es la de investigador adjunto. Yo puse ahí, entre categoría y categoría, cuáles son los números de referencia que la comisión viene tomando. Estos son los de este año, pero les puedo asegurar que se ha mantenido bastante constante a lo largo de los años estos requisitos mínimos. Son números de referencia. O sea, no, el rigor con el que se pueden llegar a tomar es relativo, pero sí es una referencia. Les recuerdo lo que dijeron tanto Gustavo como Gervasio y Diego acerca del resto de los antecedentes que suman y aportan eventualmente un puntaje en el caso del ingreso de las becas. Esos antecedentes también se toman en cuenta para entender los pedidos de promoción. La diferencia es que, como les dije, aquí no hay puntajes, así que no suman, se toman en cuenta en una forma cualitativa. La referencia, entonces, para pasar de investigador asistente a la categoría que le sigue, que es la de investigador adjunto, son de aproximadamente 10 artículos publicados en revistas del cuartil 1 y cuartil 2. Por lo menos el 50% de esos 10 artículos tienen que estar publicados en revistas del cuartil 1. Y la primera autoría debe ser en por lo menos el 50% de la producción en esas revistas. Fíjense que estoy hablando de primera autoría. En las categorías que siguen, esa primera autoría se cambia por autoría protagónica. Ustedes habrán escuchado que algunos dicen que publicar como último autor en una publicación es lo mismo que publicar como, o tiene tanto peso desde el punto de vista del protagonismo, como publicar de primer autor. Bueno, eso no es enteramente cierto, porque eso depende de la categoría en la que uno reviste. Cuando uno es investigador asistente, de la misma manera de que cuando uno es un becario doctoral o un becario postdoctoral, su producción tiene que tenerlo como primer autor, debe ser propio. El último autor suele considerarse aquella persona que es el jefe del grupo. Nadie espera que un investigador asistente a esa altura de su carrera sea el jefe del grupo. Por lo tanto, si aparece último en la lista de autores, no es porque sea un autor protagónico, sino porque es el último autor, el último de todos. Una vez que el investigador está revistiendo en la categoría de investigador adjunto y de ahí para adelante, la permanencia en la categoría se extiende. La permanencia mínima son 4 años. Se puede pasar con menos tiempos de permanencia en esa categoría, pero solamente pidiendo un recurso de excepción, solamente en el caso de investigadores con una producción sobresaliente, pueden llegar a ser considerados para pasar a la próxima categoría, aun cuando no cumplieron el tiempo de permanencia mínima en esa categoría. Bueno, para pasar entonces de investigador adjunto a investigador independiente, la cosa se pone más exigente. Y entonces van a ser considerados para serles otorgadas la promoción aquellos que tengan 20 artículos en revistas Q1 y Q2, siempre como referencia. Otra vez, por lo menos el 50% de esos 20 artículos deberían estar en revistas del primer cuartil. Y ahora sí se empieza a considerar autoría protagónica. Es esperable que un investigador adjunto empiece a firmar último entre los autores, porque un investigador adjunto también se espera que se haya iniciado en la formación de recursos humanos. Por eso es un atributo que también se empieza a tomar en cuenta a partir de esta categoría, haberse iniciado en la formación de recursos humanos. ¿Cómo se mira eso? Bueno, se mira a partir de los becarios, de la cantidad de becarios que pueda haber tenido, de las tesis de maestría, de doctorados que se encuentra formando en ese momento. Una vez que el investigador ha llegado a la categoría de investigador independiente y pasa 4 años por lo menos en la categoría de investigador independiente, si quiere seguir ascendiendo en la carrera, si quiere pasar al próximo escalafón, que es la categoría de investigador principal, lo que se le va a exigir como mínimo son 40 artículos en revistas Q1, Q2, siempre por lo menos con el 50% en revistas del primer cuartil,
se mantiene la necesidad de que la autoría protagónica sea en por lo menos el 50% de su producción científica. Les parecerá raro que alguien que tenga 40 artículos en revistas Q1 se le tenga que pedir al mismo tiempo un 50% de protagonismo. Y la verdad es que uno ve de todo allí. Hay investigadores que por ahí llegan con muchos más artículos publicados que estos 40 que se están pidiendo como referencia. Sin embargo, tienen un rol protagónico por la autoría que ocupan en un 10, un 20, un 30% de su producción científica, porque suelen tener menos peso o poner menos peso, menos énfasis en sus líneas propias y mucho más en las líneas de colaboración que tienen con otros grupos dentro del instituto o dentro de otro instituto donde figura. Lo que sí pasa a ser muy importante en esta categoría, si uno aspira a progresar hacia la categoría de investigador principal, es la formación de recursos humanos. En este caso ya no se espera que el candidato se haya iniciado, sino que ya se tiene que haber destacado en la formación de recursos humanos. En este caso, el número de referencia ya no es de artículos publicados, es además de artículos publicados, el número de tesis doctorales dirigidas y finalizadas, que tiene que ser por lo menos 3. Un investigador que cumple con los requisitos de haber publicado 40 artículos, como dice más arriba, pero no ha alcanzado a completar la dirección de 3 tesis doctorales, dirección, no codirección, no puede promover a la categoría de investigador principal. Sí, Roberto, estamos en tiempo ya. ¿Terminaste? Esperá, estoy sacando, no sé si fue la... Bueno, estas son la forma en la que se está considerando entonces la evolución de los investigadores dentro de la carrera. Y estos son los requisitos. Les recuerdo que la diferencia es que con lo que estuvieron hablando Gustavo, Gervasio y Diego, es que acá no hay cupos ni hay puntajes. Por eso no hablé de eso. Hay requisitos mínimos para pasar a la categoría que sigue. Y nada más, gracias. Y bueno, gracias a vos, Roberto. Entonces ya ahora terminaron todos los expositores, entonces la idea es que los que quieran hacer preguntas pueden preferentemente pedir la palabra por chat y así nos ordenamos un poco. O si no hay tantas preguntas, también directamente preguntar. No sé quién. A ver, bueno, Viviana quería. Sí. Hola Pau, sí, hola a todos. Yo le quería preguntar a Diego, cuando él comentó lo de la categoría de extensión o comunicación, sí, que se refería, dio como ejemplos a notas en periodísticas o en revistas de divulgación, si necesariamente tenían que estar asociados a la temática del plan de trabajo de la postulación, o si podían ser de una temática más o menos cercana, pero no estrictamente de la temática. Hola Viviana. Sí, en realidad, como dice Gervasio, hay que poner todo. Pero se evalúa la relación con la temática. Lo que sucede es que la designación de puntajes tiene flexibilidad, por eso hay que poner todo. Quizás, si vos tenés algo que está muy relacionado a la temática, por ejemplo, y se le pone, vamos a suponer, un punto, si está totalmente relacionado, le ponen un punto. Si está relacionado en forma no tan patente, te ponen 0,5, y quizás porque tengas algo te ponen 0,2. Digo, hay que poner todo lo que uno haga en esa categoría. Cuanto más relacionado está a lo que vos presentás, generalmente se le otorga más puntaje. ¿Está bien? Pero digo, yo si me tuviera que presentar, pondría todo, sí, todo lo que dice, por ejemplo, si dice notas que tienen que ver con divulgación científica, aunque sean de otra cosa, igual las pondría. Porque eventualmente se pueden ponderar. Tendrán una ponderación menor, pero tendrán una ponderación. Vuelvo a repetir, cuanto más relacionado está la temática, la ponderación es mayor. No sé si contestó eso tu pregunta. Genial, sí, muchas gracias, Diego.
Yo tengo otra pregunta. Disculpa, Sole, Dale, perdona, arranque Juan vos. y después Sole. Dale, Juan y después vos. Es para cualquiera de los cuatro. Cuando uno hace un proyecto para el postdoc, sabe que tiene que durar 2 años el proyecto. Pero cuando uno hace el proyecto para la carrera, es como la difícil situación de estar diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Es el proyecto de la vida? ¿O el proyecto de acá a 1 año? ¿O el proyecto de acá a 3 años? ¿A 4 años? O sea, tiene que ser algo que sea realizable, pero realizable en cuánto tiempo. Juan, yo en un momento, no sé si en un momento había una especificación igual para la temporalidad del proyecto, más allá que fuera un ingreso a carrera. No sé si ahora está. En un momento, por más que fuera un ingreso a carrera, te decían que tenía que estar estipulado en un tiempo. O sea, creo que todavía está, ahora no me acuerdo si está, pero digo, generalmente, aunque sea el ingreso a carrera, el proyecto en sí abarca un tiempo. ¿Está bien? No es que vas a decir, esta es mi línea de investigación y contás todas las cosas que podrías hacer en esa línea, sino que tiene una temporalidad la presentación del proyecto. No sé si está, yo creería que está en las bases. Ahora no estoy ultra seguro, pero creo que sí, que hay una temporalidad para la presentación del proyecto. No sé, Gervasio, vos si tenés algo para Yo agregar. no me acuerdo de eso, lo que está buena la pregunta de Pipa, pero a mí me parece que uno debería poner, que se evalúa ahí como la originalidad, ¿no? Y lo copado que está lo que pone la persona. Entonces, si vos pones algo, tenés que poner algo de 2, 3, 4 años, un horizonte temporal de ese tiempo, que es lo que se supone que vos vas a permanecer en esa categoría, incluso, me imagino yo. En general, lo que yo veo, estamos hablando de eso, 2, 3 años y poner 2 o 3 cosas, o dos buenos experimentos, o 2 cosas que se compatibilizan, qué sé yo, una cosa así. No un experimento chiquitito, no una cosa que sea infinita, sino estamos hablando medio de ese entorno, me parece. Pero yo no sé si hay en los bases, creo que no capaz que hubo, ahí están diciendo que sí, 2 años, decían. Sí, yo creo que es en 2 años. Yo creo que tiene una temporalidad específica. Sí. Yo me imagino eso, algo que generalmente puedes hacer entre 2 y 3 años, sería la idea. Sí, es algo así, porque después cuando se presentan los informes, la pregunta que se hace es si se mantiene el mismo plan de trabajo o si se va a cambiar el plan de trabajo al año siguiente. Y es posible que para los investigadores asistentes esa pregunta también esté. No me acuerdo ahora específicamente, pero no creo que no esté, también se la deben preguntar. Por lo que yo creo que la respuesta, digamos, para complementar lo que vienen contestando los demás, yo creo que hay un plan de trabajo que es el que mete a juicio de la comisión, que lo evalúa y con la importancia que le dieron los chicos cuando lo contaron, pero después, al momento de presentación del informe, me parece que no se vuelve a mirar ese plan de trabajo, sino que se mira la productividad sobre la base de ese plan de trabajo y alguien lo puede haber cambiado sobre la marcha en la permanencia de la misma categoría, ¿no? No es que se vienen fijando a ver si va a presentar el mismo plan de trabajo que presentó para ingresar a carrera. Creo que eso no es así. Sí, yo en relación a la pregunta de Juan, simplemente decir que me da la sensación como que vos en el proyecto que presentás a carrera das un marco general en el tema en el cual vos vas o tenés pensado enmarcar tu carrera, destacando, como dijo Gerba, la originalidad y cuál va a ser tu contribución al campo disciplinar, y mostrar que podés tener por anticipado pensado 2 experimentos quizás concatenados que tengan esa originalidad. Y no podés prever demasiado más, porque básicamente es imposible prever demasiado más. Y hasta ahí se llega. Esa es mi sensación. Digo, tenés que tener un marco general, muy clara cuál es la originalidad de tu proyecto, de tu propuesta, en qué vas a contribuir al campo disciplinar ese, y tener un par de experimentos bien definidos y un ejercicio bueno que uno puede hacer, y termino de responder a esta pregunta en mi humilde opinión, es cuáles son los resultados esperados, hacer el ejercicio de qué espero yo encontrar con eso y cómo voy a usar eso para seguir. Y por ahí es un párrafo nada más, pero es muy laborioso pensarlo y hacerlo, pero es un ejercicio muy interesante de hacer. Sí, No. sumado a lo que dice Gustavo, por ejemplo, una cosa que se evalúa y que se le da una puntuación importante, que son 10 puntos dentro del proyecto, es si está
si se desprende claramente el problema al que se aporta con el proyecto. Eso es muy importante cuando uno escribe el proyecto, que esté muy claro la problemática a la que se aporta con el proyecto, porque se dan 10 puntos, es eso. Si se puede vislumbrar claramente hacia dónde apunta a resolver, qué problemática apunta el proyecto. Que tiene que ver un poco con la originalidad, ¿no? Cuál es el aporte del proyecto en particular. Bueno, Sole, quería hacer un comentario. Sí, bueno, yo quería como agregar a las cosas que había comentado Gustavo con respecto a la que es la presentación de postdoc. Más que nada, lo que me pasó a mí cuando la primera vez que me presenté a CONICET, también yo me presenté en biológicas y no en agrarias, pero a mí me penalizaron con un 50%, me sacaron el 50% de los puntos que había obtenido por no tener papers de primer autor. Entonces, cuando te cuentan esa cantidad de puntos, es casi imposible entrar a tener postdoc. Por eso me parece que es importante que, bueno, digamos, lo ideal sería que cuando uno se presente a postdoc, tener por lo menos un paper y de primera autoría. Nada más eso. Leti, ¿querías hacer una pregunta? Sí, gracias, Pau. Una primero para Gustavo en relación al postdoc y después en la misma línea para Diego Gervasio en relación a entrar a la carrera, que es una estancia en el exterior ahora, en el doctorado, por ejemplo, qué peso tiene para el postdoc y si esa misma estancia, o quizás alguna que se haga también en el postdoc haciéndolo acá, si tiene algún peso para entrar en carrera, digamos, ya que se habló de esto de hacer estancias en el exterior, de hacer un postdoc en el exterior. Eso sería. A ver, en relación al postdoc, lo que te da una estancia en el exterior es experiencia, más que puntajes para esa instancia. Es mucho más importante, me parece, para lo que te puedan llegar a contestar Gerba y Diego. O sea, para el postdoc básicamente te manejás con los puntos como yo traté de mostrar en esa diapositiva, digamos, en realidad. O sea, obviamente que si vos tenés pasantías o colaboraciones con gente de afuera y fuiste a hacer una estadía de colaboración o de investigación, perdón, de un par de meses y demás, es algo que te va a sumar puntaje, pero no es algo que te vaya a dar mucho puntaje, como te dan las publicaciones, particularmente de primer autor y en los primeros cuartiles del campo disciplinar. Algo que por ahí, no sé si me lo van a preguntar o no, pero que por ahí está bueno que lo aclare, cuando uno va a ver a Simago, fíjese que no necesariamente siempre hay una correspondencia entre el factor de impacto de lo que uno espera y el Q de la revista, la ubicación en el cuartil. Hay muchas revistas Q1 que son Q1 y que tienen factores de impacto bien distintos. No solamente son Q1 Plan Physiology, Ecology Letters, o sea, depende de distintos campos disciplinares, y por lo menos en la comisión de becas, no estoy diciendo que no se trate de publicar en esas revistas, por favor, sí, tratemos todo, pero digo, fíjense que la comisión por lo menos lo que hace es considerar la ubicación del Q para la publicación que vos tengas la más alta. O sea, siempre se juega a favor del postulante en ese sentido. Si en biología en particular es Q2, pero en ciencias agrarias o en otra categoría es Q1, se te considera Q1, por ejemplo. Ahora ya me parece que cierro el micrófono y responden las chicas. Sí, yo digo, en relación al postdoc, por ejemplo, para ingreso a carrera, si vos realizaste el postdoc, eso es importante que puede cambiar, porque las comisiones pueden tocar los puntajes. Así que esto lo que yo digo es lo que me pasó a mí. Digo, pero generalmente no mucho, pero puede tener alguna variación. Si el postdoc, por ejemplo, lo realizaste en el mismo lugar de trabajo, eso te resta puntaje. Si lo realizaste fuera de donde hiciste el doctorado, te da puntaje. Pero no importa si es en el exterior o es dentro de la Argentina. No tiene por qué ser en el exterior. Lo importante es que no sea en el mismo lugar que hiciste el doctorado. Eso es lo que se evalúa. Yo, igual, más allá de esto, creo que hacerlo en el exterior tiene que ver con otras. Para mí es importante
yo no lo hice, pero no importa. Digo, es importante por otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con un aspecto formativo y de la posibilidad de establecer redes para afuera, que siempre para un país como Argentina es importante establecer esas redes. Me parece que eso es importante. Pero desde el punto de vista de la evaluación, lo importante es que el postdoc no sea el mismo, o sea, se le da puntaje cuando el postdoc no es en el mismo lugar en que uno hizo el doctorado. Se le da un poquito más de puntaje. Perdón, y otra cosa que quiero agregar ahí que puso en el chat, ¿quién fue? Martín Aguiar, que dice que además de la originalidad, también en el proyecto indica que se ve la relevancia y la importancia. Bueno, eso en la parte agronómica que la estuve yo, se le da también mucho peso a eso, a la relevancia que tiene el proyecto en relación a lo que uno está investigando, en relación al sistema productivo particular desde el punto de vista productivo. ¿Qué quiere decir? Que también se le da, es importante el impacto que pueda tener lo que uno hace, por lo menos en agrarias. ¿Está bien? ¿Qué impacto puede llegar a tener el sistema productivo? Eso se le da importancia también. No sé en biológicas, pero en agrarias se toma en cuenta eso. Sí, en tecnológicas ni que hablar, se toma un montón, pero se toma eso en cuenta, pero yo creo que piensen ustedes que le van a estar escribiendo un proyecto a un nerd como ustedes, que somos nosotros, que lo vamos a evaluar. Y entonces, si ustedes ponen algo recopado, esos son los proyectos que, che, mirá lo que va a hacer qué bueno, pum, a veces va para arriba. Así que está bueno el impacto, se revaloran estrategias también, pero si yo estoy trabajando en un tema y veo que me mandan un proyecto que está re novedoso lo que va a hacer y usa técnicas re novedosas, esos son los proyectos que en general tienen los máximos puntajes. Pero si ustedes van a medir algo que ya está recontramedido, ya lo está haciendo todo el mundo, piensen algo distinto, ponenle un poco de color, digamos, que eso es lo que lo va, me parece, a subir. Con respecto a ir afuera, lo mismo que Diego, pero piénsenlo más para ustedes. Yo creo que si ustedes le dicen, bueno, puedo hacer una estancia acá a la vuelta o puedo ir a Harvard, y vayan a Harvard, obviamente. Traten de buscar todo lo posible para ir a Harvard, porque les va a venir mejor, porque si van al MIT les va a venir mejor. Y después, cuando yo leo eso en la comisión, digo, mira, estuvo en Harvard. Bueno, a ver si hizo cosas copadas en Harvard, me parece más interesante que uno que capaz que estuvo acá en un instituto de no ese nivel, digamos. Una cosa que, para complementar lo que vienen diciendo, que no me acuerdo si lo dijeron o no, pero que es importante hacer saber, y en relación a los proyectos y la calidad, es que los proyectos los evalúan pares evaluadores, que le informan a la comisión acerca de la calidad de ese proyecto. O sea, no es que uno tiene la esperanza de que por ahí no haya nadie en la comisión que entienda lo suficiente de ese proyecto y entonces, sino que la comisión va a buscar uno o incluso dos pares evaluadores que entiendan mucho del asunto y se lo van a mandar y la comisión va a trabajar sobre la base de esa recomendación. Bueno, después Guadalupe tenía una pregunta que le escribió por el chat. Pregunta si se toman en cuenta los preprints para mostrar que la investigación dio algún fruto, solo que aún no está publicada porque está en revisión o alguna cosa por el estilo. En la comisión mía, por lo menos, no. Si no está publicado o en prensa no vale, es lo mismo que cero, digamos. Solo cuando está publicado, aceptado el trabajo y a veces como esto tarda, uno googlea o lo busca en el Scholar y dice, mira, lo publicó, pero en general no se puede tomar. Yo, lo mismo, perdón. No se toma en cuenta en la Comisión de Ingresos Generales. No, pero lo que dice Gervasio es así, en la comisión de promociones, si hay un candidato que está muy en el borde de promocionar, no le da el número, pero le faltan una o dos cosas, nosotros nos tomamos la libertad de mirar en el Scopus a ver si apareció algo en el último año de forma tal de ayudarlo. Pero además por una cuestión de eficiencia, porque si ese candidato publicó algo y uno no lo toma en cuenta, bueno, ese año no va a promocionar, pero el año siguiente seguro que sí. Entonces, ¿para qué se lo vamos a hacer presentar dos veces? Si lo podemos? Y supongo que en ingreso debe tener un criterio más o menos parecido, ¿no? De mirar a ver si salió algo. No. No. Se mira, pero no, si no estaba, vale cero. Claro, porque había que tomar alguna, digamos, tenés que tomar alguna vara común para todos, y se tomó que si no estaba, no se contabiliza. No se toma en cuenta. Si Claro. no está publicado, en prensa no se toma en cuenta. La diferencia es que en el ingreso hay una vara y entonces
unos compiten contra otros, digamos. Entonces, si vos movés eso, armás lío. En cambio, en la tuya, Roberto, no, estás compitiendo contra vos mismo, digamos. Claro, claro. Te Y toman- en el caso de los postdoc tampoco se considera, es decir, hasta que no pasa la revisión por pares, si no es aceptado, si vos tenés la carta de aceptado por la Claro. revista, no de revisiones menores o menores, me falta nada, sino la de aceptado, artículo aceptado, ahí se te considera. Si es un preprint que todavía no pasó, la revisión por pares no se considera todavía para sumar puntos. Bueno, gracias. Federico tenía una pregunta. Sí, gracias, Pau. Bueno, ¿cómo andan? Para cualquiera de los cuatro, desde su experiencia, les quería preguntar cuáles son las estrategias o cómo recomiendan que uno se pueda acercar para más allá de aprovechar los contactos que quizás tengan sus directores o los que forman parte de su grupo de estudio, para poder acercarse a gente de afuera y hacer colaboraciones, ya sea en el marco del doctorado o para estancias postdoctorales. Twitter, mails directos a la persona de interés, si el tema es muy afín con el tuyo, sin miedo, sin miedo, repito, o sea, mandándote. Congresos totalmente, y de vuelta en los congresos tratar de dar charlas, no pararte al lado de un póster porque nadie te va a notar demasiado. Y hay que ir y trabajar en el buen sentido eso, hay que tratar de fomentar, ver qué le podés contar, qué le atrae a esa persona con la cual vos querés establecer vínculos, contarle algo que a vos te parece que le puede llegar a interesar, a veces te puede salir, a veces no, pero no tener miedo ni tratar de no ser muy tímido, digo, o sea, la gente con la que yo colaboro de afuera, mucho lo arranqué por mail y después en los congresos, como decía un poco Gerba. O sea, vas ahí, te empezás a conocer y ahí empezás a colaborar. Gracias, Gus. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No, para complementar lo que decía Gus, yendo a otra parte de la pregunta, la que tenía que ver con la posibilidad de ir a hacer una estancia afuera, ya sea dentro del doctorado o como postdoc, me parece que ahí es fundamental lo que pueda hacer el director del doctorado de uno, ¿no? Me parece que cuando uno está llegando a una instancia en la que toma la decisión de hacer una estancia postdoctoral afuera, lo mejor que puede hacer es hablar con su director de doctorado y preguntarle para qué lado no tendría que agarrar, no solo por la posibilidad de que seguramente el director de uno tenga el contacto que uno necesita para poder ir, sino además porque es el que mejor nos va a orientar, ¿no? Para decir, mira, este tipo te conviene porque es un buen complemento a lo que estuviste haciendo, seguramente conoce a la persona, seguramente conoce el lugar. Nada, eso. Bueno, ¿alguien más que quiera preguntar? Tenemos todavía 10 minutos más. Si no, yo tenía una pregunta, creo que más para Gerba, pero no sé, sobre el tema de los temas estratégicos. Y esto del cómo se evalúa cuán pertinente es el plan de trabajo al tema estratégico y si esos temas estratégicos se van discutiendo año a año o es una lista que quedó en algún momento y son siempre los mismos, cambian. Sí, es todo un tema porque viste que es estratégico y tecnológico y la verdad que hay toda una confusión, yo creo, dentro del mismo CONICET, que es estratégico y que es tecnológico, ¿no? Y se confunde porque ahí uno piensa que tiene que ser algo que tiene buen retorno pago o alguien. Tiene que tener como, digamos, una aplicación, ¿no? Y para que esté en esa comisión tiene que tener una aplicación clara y tiene que tener un adoptante claro. Pero después en la misma comisión y con las autoridades de CONICET se discutió, bueno, pero si está en la línea estratégica que se definió, y por más que no tenga un adoptante, tiene una línea estratégica y no es tecnológico, y entonces ahí sinceramente hay como un gris que no se sabe muy bien.
los temas se toman esos de la Argentina 2020 y después se van revisando, hasta donde yo sé, distintos años se van a ir revisando y están arriba de la mesa cuando uno hace el llamado y tiene que poner, cuando te anotás en estratégico, te aparece la lista y vos tenés que decir, estoy acá y acá adentro en este. Y se te evalúa a ver si lo que vos tenés presentado tiene relación con ese ítem específico que elegiste. Pero bueno, en un momento se dio mucha importancia el año pasado a los adoptantes y escribieron una carta y después hay gente que se dijo, bueno, pero no pedían ninguna carta, no pedían. Entonces, este año se está medio reviendo eso. Lo que sí está claro que tiene que estar bien asociado al tema que vos elegís que está en la lista. Digamos. Y me parece que esa es la magia, entre comillas, de esta comisión, digamos, ¿no? Por eso está dividido, porque se supone que alguien del Estado dijo, es un tema estratégico estudiar las hormigas argentinas, entonces pongo hormigas argentinas ahí, y vos te anotás y mostrás que tu trabajo aplica a las hormigas argentinas. Si no tenés nada de eso, no vas. Tenés que ir por temas generales. Generalmente cuando vos la tratás de forzar mucho y estás estudiando otro artrópodo y decís, mirá, es parecido, el que lo evalúa se da cuenta y te saca y creo que o te evalúa mal, digamos, o sea que eso no conviene. Claramente tenés que estar bien en un tema de los que estás, si no, tenés que ir a temas generales a la comisión de estaba Diego. Te quedaste oscuro. Sí, bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más? Tenemos todavía 5 minutos. Bueno, si no hay otras preguntas, podemos dar por finalizado el encuentro. ¿Seguro? ¿Ninguna otra pregunta? Última oportunidad. Quedaron todos abrumados. Los cartelitos amarillos, Diego, tuyos, se los van a pegar ahí. No, yo creo que como me parece que los carteles esos amarillos que hizo Diego están buenísimos, pero tampoco, no sé cómo decirlo, digamos, no se vuelvan locos. Yo creo que hay que hacer lo que uno tiene que hacer, digamos. Traten de hacerlo, me parece más importante que lo hagan contento, que lo hagan felices, que lo hagan como loco, mirá, tengo que ir tachando esto, y entonces, yo creo que una de las claves de la investigación es aprovechar o estar atento a los momentos, ¿no? Y a las oportunidades, como en todo. Y esas oportunidades de irse para afuera, de interaccionar, aparecen. Lo que pasa es que uno tiene que estar con las antenas prendidas, ¿no? Si uno está a veces apagado, enfrascado, como diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer millones de cosas, y estás como muy enfocado tal vez en cosas pequeñas y no estás mirando la globalidad, se te pasan esas cosas. No sé, a mí me da esa impresión de que es más importante que estar contento y motivado de alguna manera, y buscar eso, y en un buen grupo que uno se sienta cómodo, que esté motivado. La creatividad me parece que pasa mucho por ahí, ¿no? Si uno está, se siente apretado o agobiado, no tiene creatividad. Me parece que las cosas originales surgen por eso, por tomarse el tiempo de leer cosas nuevas. Obviamente que hay que concretar y después escribir y todo, pero es importante, es un laburo creativo esto. Para mí ese es el punto, no es un laburo, está bien, uno lo puede hacer si se pone así rutinario, lo hace, pero me parece que los buenos investigadores son los que son creativos. Y la creatividad viene cuando uno tiene las pausas, tiene los momentos, tiene el COVID, para estar encerrado. Ahí uno debería buscar esos momentos. Creo que el IFEBA debería ayudar a que existan esos momentos de creatividad y de distensión, ¿no? Es un laburo creativo, no es un laburo de que uno tiene que vender ropa y que cuanto más vende y estás ahí. No, es creativo. Y esa creatividad tenemos que buscarla de alguna manera original. Bueno, sí, no puede padecer esto. No, sí, yo coincido totalmente con Gervasio. A mí me parece que
como un consejo más allá de todas las cosas que están ahí que uno debería llenar, no es la idea. La idea es eso también, encontrar un lugar donde uno pueda disfrutar de lo que hace y como, para decirlo más en coloquial, como coparse con lo que está haciendo, y eso solo te genera que todo el resto suceda. O sea, si a vos te gusta y te entusiasmas, todo el resto sucede solo, de alguna forma sucede. Encontrar como dice Gervasio, encontrar esa vía es importante, ¿no? Porque me parece que eso después, todo lo demás termina sucediendo en función de si a uno le pasan esas cosas. En línea con lo que dice Diego, es decir, si el tema te motiva y lo lees como cuando lees una revista de otra cosa que te gusta y no estás estudiando, sino que en realidad cuando vos vas leyendo los papers te apasiona, vas entendiendo más, te vas copando más. Básicamente hay que ser feliz, básicamente, en lo que uno elija. Y me parece que tiene que ver un poco con esto que decía Gerba también y Diego recién. O sea, en la creatividad esa es porque estás siendo feliz y entonces podés expresar esa creatividad. Y tampoco una sola cosa que quería decir, aunque no se preguntó, todos conocemos la importancia de publicar artículos o de papers y el número de papers, pero no se trata de publicar por publicar, no se trata de acumular papers y de tener uno más y uno más y uno más y entonces no vivir y vivir obsesionado por tener un poco más y un poco más, porque eso no sería, no te daría ni tiempo a la creatividad, no serías feliz probablemente tampoco, y no te permitiría balancear tu carrera hacia otras actividades que son extremadamente importantes y que complementan eso que te gusta, que es que se materialice lo que vos hiciste por ahí también en publicaciones, obviamente. Los papers tienen sus mensajes, tienen sus tiempos, pero también tenés que hacer docencia, también tenés que colaborar dirigiendo gente a medida que vas aumentando tu edad, básicamente, también, y tu grado de responsabilidad, y vas haciendo otro tipo de tareas también de gestión, que no son nada menores y que uno al principio de la carrera no se da tanto cuenta y que cae en la trampa de que lo único que importa quizás son los papers, y en realidad hay una multiplicidad de cosas que uno hace y que lo hacen feliz a uno, o se supone que lo hacen feliz a uno, y tiene que tener un buen balance dentro de todas esas cosas. Creo que por ahí lo difícil es lograr eso a veces, el balance, ¿no? Pero no es publicar por publicar, eso está bueno que quede ese mensaje, no se trata de acumular sin sentido, ¿sí? Bueno, gracias. ¿Algún otro comentario que quieran hacer los expositores o los becarios también? Si no, ya entonces terminamos. Y bueno, queríamos agradecerles a todos por participar, en especial a los 4 expositores. Estuvieron muy buenas las exposiciones y también todos los comentarios que nos hicieron recién. Y después contarles que, bueno, esta es la primera actividad de otras que estamos organizando, y ya tenemos organizada otra con directivos de empresas y de ONGs para hacer algo similar a esto dentro de un mes. Ya está agendado, se lo vamos a recordar por mail. Y también tenemos la idea de organizar otra con directivos de gente que esté trabajando en el Estado fuera del sector académico. Pero bueno, también esperamos poder organizar otras, también relacionadas a la salida académica y a otras, y también invitarlos a los becarios que quieran participar de la organización, también se pueden sumar. Así que, por mi parte, no tengo nada más para agregar. Agradecerles de nuevo.